Diseño de algoritmos. En esta semana número 3 haremos una breve retroalimentación de los temas diseños de algoritmos y diagramas de flujo. En este caso vamos a analizar el problema la suma de dos números para hacer nuestro diseño de algoritmos. Primero tenemos que identificar qué es lo que nos pide resolver para poder saber qué preguntas vamos a realizar y qué variables vamos a asignar para cada respuesta. El paso número 1, al igual que cualquier otro algoritmo, es el inicio. Recordemos que todo algoritmo tiene un inicio y un fin. En el paso número 2 se definen y se inicializan las variables. En este caso, ¿por qué tenemos estas tres variables? El problema nos pide sumar dos números. Esta variable va a ser para guardar la información del primer número, esta para la información del segundo y esta para el resultado, es decir, para realizar la suma del número 1 y número 2. ¿Por qué están inicializados en 0? ¿Por qué? Porque las variables en este caso no sabemos el valor que van a tomar. ¿Esto de qué depende? Depende del valor que el usuario le quiera asignar en el momento que resuelve el algoritmo. En el paso número 3 se empiezan con las preguntas. En este caso es ¿cuál es el primer número que se desea sumar? Siempre que hay una pregunta, tiene que haber una respuesta, pero esa respuesta tiene que quedar guardada en algún espacio para poder que posteriormente pueda ser utilizada. En este caso ponemos capturar respuesta a la variable num1. Es decir, la respuesta se guardó en esta variable. ¿Por qué queda num1 es igual a respuesta? Porque inicialmente num1 tiene un valor de 0, pero una vez que se guarda la respuesta a la pregunta, pues va a tomar el valor que el usuario haya indicado. De igual manera, vamos a continuar con la pregunta número 2 y guardamos la respuesta de la pregunta número 2. Como preguntaba cuál es el segundo número, aquí asignamos num2. Si ya no tenemos nada que preguntar, entonces realizamos el cálculo y lo podemos definir de la siguiente manera. Asignar a la variable suma el resultado de la siguiente operación. Recordemos que inicialmente suma tenía un valor de 0, pero ahora suma va a tomar el valor de num1 más num2. Recordemos que esto depende de la respuesta que vaya a introducir el usuario. Hasta aquí nosotros ya realizamos el cálculo. Ahora tenemos que mostrar la respuesta. Y aquí la tenemos. El resultado de sumar los números num1 y num2 es igual a suma. Recordemos que cuando un texto está entre comillas, quiere decir que ese texto va a permanecer fijo. ¿Cuándo vamos a utilizar las comillas? Cuando digamos algo, cuando expresemos algo o cuando preguntemos. Las variables no deben de estar entre comillas. ¿Por qué? Porque van a cambiar dependiendo del valor que den en las respuestas. En este caso, el signo más se está utilizando para unir tanto el texto como la variable. Finalmente, ponemos fin para concluir el algoritmo. Utilizando el ejemplo de este mismo algoritmo, vamos a realizar su respectivo diagrama de flujo. Recordemos que ustedes ya analizaron la simbología para realizar los diagramas de flujo y las figuras que van a utilizar depende del paso o proceso que vayan a ejecutar. El paso número 1, inicio, se determina con esta figura y tendremos que ponerle la palabra inicio. Si yo ya voy a pasar al siguiente paso, tengo que unir un proceso con otro. ¿Y esto cómo funciona? Utilizando una flecha. El paso número 2, definir e inicializar las variables. Únicamente se inicializan las variables, no tenemos que escribir todo el texto completo. Repetimos, para unir otro proceso utilizamos las flechas. Este símbolo de documento nos va a servir para
cuando nosotros vayamos a expresar, decir o preguntar algo. Utilizamos las flechas para conectar y cuando guardemos la respuesta en una variable, nosotros utilizaremos esta figura del romboide. De igual manera, repetimos el proceso para la pregunta número 2 y para guardar la respuesta del número 2. En este caso, el cálculo se escribe directamente, no se redacta toda la oración tal y como está escrito en el algoritmo. ¿Por qué? Porque aquí ya el diagrama de flujo nos va a servir de referencia para pasar la información a alguna aplicación. Como les comenté ahorita, este símbolo de documento me sirve tanto para preguntar como para expresar. Y para terminar con el fin, se utiliza el mismo símbolo de el inicio. Hasta aquí sería todo. Recordemos que hay muchas más simbologías que se pueden emplear en los diagramas de flujo, pero estos dependen del proceso que se esté realizando en el algoritmo. Para ello, ustedes tienen su tabla de referencias donde pueden consultar qué simbología pueden utilizar para cada proceso.